Goku llegó al pueblo fortaleza de Goro, activó una poderosa barrera para evitar que escaparan y se enfrentó a cientos de mercenarios y 5 ninjas de élite. Usó técnicas heredadas de su abuelo Uzumaki, incluido un fénix invocado con sacrificios, y tras una feroz batalla destruyó gran parte del lugar. Aunque logró derrotar a sus enemigos, quedó gravemente herido. Goro, al encontrarlo apenas con vida, intentó matarlo, pero fue detenido por miedo a activar la barrera mortal que Goku había colocado. Ahora, Goku está inconsciente y amarrado, y Goro espera que Danzo lo salve de la situación. La oscuridad era asfixiante. Goku comenzó a recuperar la conciencia lentamente, como si estuviera emergiendo desde el fondo de un abismo helado. Un escalofrío profundo le recorrió todo el cuerpo, desde la base del cuello hasta la punta de los dedos de los pies, y más allá. Trató de moverse, pero un sonido metálico respondió a su intento. Cadenas. Gruñó débilmente, y solo entonces notó que sus muñecas estaban atadas con gruesas esposas frías como el hielo, lo mismo que sus tobillos. Al intentar mover la cola, sintió como si ésta estuviera sujeta por algo mucho más pesado de lo normal. Apenas podía moverla unos centímetros, y esa sola sensación lo hizo fruncir el ceño. Su cola nunca había sido una debilidad, hasta ahora. Abrió los ojos lentamente. Nada. Solo negrura. ¿Dónde, mierda estoy? Susurró, con la voz rasposa, quebrada por la sequedad de su garganta. Los recuerdos volvieron como cuchillas lanzadas sin piedad. El fuego, los huesos, la lava, los gritos, el dolor, y esa maldita explosión final. El rostro de Jimin, el martillo, los taladros de hueso, el puño del peli naranja, y su propia esfera de energía chocando contra todo. Todo. Tragó saliva con dificultad. El sabor metálico de la sangre aún estaba en su boca. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, murmuró, sin esperar respuesta. Solo el eco de su voz rebotó en la celda. No sabía si era de día o de noche. Ahí dentro, el tiempo era un concepto que ya no existía. Solo quedaba el dolor persistente y el frío. Entonces lo escuchó. Pasos. Lentos. Firmes. Delataban que quien los producía no tenía ninguna prisa, ni miedo. Goku entrecerró los ojos, agudizando el oído. El eco le permitió saber que el lugar era más grande de lo que pensaba. Una prisión. Un calabozo bajo tierra. La luz de una antorcha se filtró por la reja. Ardía con fuerza, revelando paredes de piedra húmeda y un suelo agrietado por el paso del tiempo. Un chirrido metálico anunció que la puerta de su celda se abría. Entró un hombre con una máscara blanca de ambú, sin decir palabra. Goku lo observó con una mezcla de curiosidad y desprecio. ¿Viniste a matarme o solo a observar cómo me pudro aquí?, soltó, con una sonrisa ladeada. El ambú no respondió. Caminó directo hacia él, examinó sus heridas con profesionalidad y sacó una jeringa de un compartimiento en su cintura. La aguja brilló con el reflejo de la antorcha. Goku frunció el ceño. Eso no me gusta, dijo, tensando los músculos instintivamente, aunque no pudiera moverse. La aguja se clavó sin compasión en su brazo. Goku apretó los dientes y dejó escapar un leve gruñido. El ambú extrajo una muestra de sangre, la selló en un pequeño frasco, y sin decir una sola palabra, salió de la celda. La reja chirrió una vez más al cerrarse. La luz de la antorcha se alejó poco a poco, y con ella, la oscuridad volvió a tragarlo todo. Goku exhaló con dificultad. Su respiración era un susurro débil. Sea quien sea el que está detrás de esto, cuando salga, lo haré pagar. A todos. Y uno por uno. Apretó los puños, haciendo sonar las cadenas. Pero incluso en su furia silenciosa, no podía ignorar la pregunta que lo atormentaba. ¿Por qué lo mantenían con vida? La mente de Goku comenzó a quebrarse. Era como estar sumergido en un lago helado sin fondo, en completo silencio. La oscuridad era absoluta, envolvente, y ya no solo se sentía fuera de él, sino también dentro. Una capa densa que se adhería a sus pensamientos, a su respiración, a su alma. No sabía cuánto tiempo había pasado. Minutos.
horas, días. Todo era un solo y eterno presente. Un espacio suspendido donde el tiempo no importaba, porque no había luz que marcara el paso de los días, ni sonido que rompiera la inercia del vacío. Lo único constante era el frío. Ese frío que se metía en los huesos, que se alojaba en las entrañas. Un frío seco, cortante, que no solo quemaba la piel sino que adormecía la mente. Al principio, Goku se había resistido. Había tensado cada músculo para no ceder, había masticado sus propias ideas de venganza para mantenerse despierto. Pero ahora, ni eso le quedaba. El hambre lo devoraba desde dentro, un dolor sordo que golpeaba con cada latido. La sed era una tortura constante, un ardor en la garganta que lo hacía tragar saliva seca solo para sentir que aún tenía algo allí. Sus labios estaban partidos. La lengua seca. El estómago vacío. Su cuerpo, encadenado y debilitado, apenas tenía fuerzas para mantenerse en pie o siquiera derecho. Y su mente. Su mente ya no era un refugio. Los pensamientos iban y venían como cuchillos desordenados, como ecos rotos que se repetían sin respuesta. Primero pensó en Goro, en ese maldito cobarde. Lo imaginó recibiendo un castigo peor que la muerte. Pero luego vino la duda. ¿Y si Goro ya estaba muerto? Ese pensamiento lo vació aún más. Sin Goro, ¿qué sentido tenía soportar todo esto? Después vino Kushina. La imagen de su cabello rojo, su voz riendo entre los pasillos de la academia. ¿Seguiría viva? ¿Estaría bien? ¿Seguiría pensando que él solo era un niño tonto y ruidoso? Quiso aferrarse a esa imagen, pero era resbaladiza como agua entre los dedos. Ni siquiera podía confiar en sus propios recuerdos. Ya no sabía si era de día o noche allá afuera. No sabía dónde estaba. No sabía si era prisionero de Konoha, de otra aldea o de alguien más. Sabía que no seguía en el pueblo Fortaleza. Eso lo tenía claro. Su instinto, aún vivo dentro de su pecho, le gritaba que lo habían movido. Alguien había roto la barrera. ¿Cómo? No podía saberlo. Solo su abuelo conocía el mecanismo completo. El pensamiento de Shin Uzumaki le atravesó como un rayo. Por un momento, cerró los ojos y trató de recordar la voz de su abuelo, sus enseñanzas. Pero incluso eso estaba empezando a desvanecerse. Los recuerdos se mezclaban, las voces se superponían. No puedo seguir así, murmuró con un hilo de voz que se perdió en la piedra. Las cadenas pesaban más que nunca. La cola, arrastrándose como si tuviera una roca atada al extremo. Su aliento se hizo cada vez más lento. Y por primera vez, una pequeña chispa de miedo nació en su interior. No miedo a morir, miedo a desaparecer, a perderse, a no saber quién era cuando todo esto terminara. Si es que alguna vez terminaba. El silencio volvió. Solo el goteo de su sangre seca en el suelo, y el eco de su respiración entrecortada, como un niño abandonado a la deriva en el corazón de la nada. La pesadilla ya no venía con formas, ni con rostros, ni siquiera con recuerdos. La pesadilla ahora era el presente. Goku no sabía si soñaba o si seguía despierto. Su cuerpo era un contenedor vacío, una jaula de huesos desgastados por el hambre, los golpes, la sed, el frío, y ahora algo más. Algo que lo estaba arrancando de sí mismo poco a poco. Las heridas de su cuerpo no sanaban. Y eso lo perturbaba más de lo que podía soportar. ¿Dónde estaba su energía? ¿Dónde estaba esa regeneración natural que le había permitido resistir tanto en el pasado? Nada respondía. Sus músculos se sentían como gelatina, su piel pegada al hueso. Su cola, antes orgullosa y viva, era solo una masa pesada y entumecida, a la que apenas podía sentir. Aún así, aguantaba. Aguantaba por esas gotas de agua. Aquellas pequeñas y miserables gotas que de tanto en tanto descendían del techo, y que se habían convertido en el centro de su existencia. Cuando una caía en su frente, lo despertaba. Cuando una rodaba por su mejilla, reía. Cuando una, por milagro, alcanzaba su boca, sentía una chispa de vida, como si el universo no lo hubiese olvidado del todo. Así vivía. Así contaba el tiempo. Gota a gota.
De vez en cuando, el Anbu de la máscara blanca parecía como un fantasma. No decía nada. No miraba nada. Solo hacía su trabajo. Sacaba su sangre. Se marchaba. Al principio, eso le causaba incomodidad, miedo. Pero ahora, era lo más cercano a contacto humano que tenía. Incluso se alegraba un poco cuando el shinobi entraba. Era una prueba de que aún existía. De que no era solo un cadáver encadenado. Hasta que algo cambió. Una vez, el Anbu no solo extrajo sangre. Le inyectó algo. Un líquido espeso, frío al entrar, que hizo vibrar cada célula de su cuerpo. Al principio, pensó que estaba muriendo, pero no. Solo perdió la conciencia. Despertó encadenado, como siempre, en la misma oscuridad. Pero algo estaba distinto. No podía explicarlo. Era como si algo más viviera dentro de su cabeza. Y entonces sucedió. Clac. Un chasquido de dedos. Un simple sonido. Pequeño. Agudo. Devastador. El dolor llegó como una explosión desde su frente. Goku gritó. Un grito como nunca antes. Un aullido de puro terror y sufrimiento. Como si una cuchilla caliente cortara su mente desde adentro. Como si su alma se quebrara en 1000 fragmentos. Como si toda su voluntad fuera arrancada a tiras. El dolor era tan intenso que sus ojos se pusieron blancos. Se convulsionó. La cadena se sacudió violentamente. Su corazón golpeó con fuerza. Y luego, nada. Negro. Silencio. Inconsciencia. Y desde entonces, cada vez que escuchaba ese maldito chasquido, el mundo se convertía en tortura pura. «¿Me están rompiendo?», susurró alguna vez, con voz quebrada. «Me están rompiendo de adentro». Ya no sabía si su mente le pertenecía. A veces sentía que su cuerpo ya no respondía. Que sus pensamientos se interrumpían. Que su rabia, su orgullo, su identidad, todo estaba siendo succionado. ¿Soy yo? ¿O algo que dejaron en mí? ¿Cuántas veces más podré soportar esto? ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué no me dejan morir? No lo sabía. Y eso era lo que más dolía. Porque el peor dolor no era físico. Era el vacío. La idea de que algún día abriría los ojos y ya no recordaría quién era. Ese día. No habría gritos. No habría lucha. Solo un silencio absoluto dentro de su alma. El mismo que lo rodeaba cada noche. El silencio, ese viejo amigo. Goku ya no lo odiaba. Ya no le temía. Ahora, lo abrazaba como parte de sí. Las sombras no eran un castigo. Eran hogar. El vacío ya no era una tortura, sino una rutina. Y el dolor se volvió familiar, como el roce áspero de una manta vieja, incómodo pero reconfortante en su constancia. Cada chasquido había sido una llama directa a su cerebro, una tortura insondable, pero ahora, ya no era igual. Sí, su cuerpo seguía gritando, su garganta expulsaba los alaridos con la misma desesperación de siempre, pero su mente, ya no se rompía. Al principio pensó que estaba perdiendo todo vestigio de humanidad. Pero ahora entendía. Se estaba adaptando. Si no mueres, aprendes a resistir. Si no escapas, aprendes a soportarlo. Y si te quitan todo, aprendes a ocultar lo que queda. Desde que vio por primera vez al Anbu, trató de contar las veces que ingresó a la celda, dejó eso cuando pasó de las 200 veces. Un año, quizás pasó un maldito año si el Anbu lo visitaba casi una vez cada 2 días, no lo sabía. Decenas de veces escuchó el chasquido. Y ya no sabía si eso era mucho, o si apenas era el principio. Su cuerpo, a pesar de lo imposible, estaba sanando. Lento. Muy lento. Pero lo sentía. El peso en sus brazos ya no era tan inmanejable. Las cadenas le dolían menos. Y su respiración, aunque débil, ya no era un silbido quebrado. Las gotas, esas gotas miserables. No eran solo agua. No podían ser solo agua. Algo más contenían. Algo que le permitía no morir, pero tampoco vivir. Algo que lo mantenía justo en el borde, como un arma almacenada, no lista para ser usada. Y entonces, esa noche, algo cambió. Un sonido nuevo. Goku no se movió, pero todo su cuerpo se tensó.
Su oído, acostumbrado a detectar lo mínimo, captó la diferencia de inmediato. No era el Anbu. No eran esos pasos sigilosos, fríos, metódicos. Estos pasos eran distintos, más firmes, más arrastrados, pesados, pero deliberados. Y luego, el tercer sonido. Un golpeteo rítmico. Madera contra piedra. Tac. 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 Goku sintió como se erizaban los pelos de su nuca. Un bastón. Pensó, su mente girando como engranajes oxidados volviendo a la vida. ¿Quién demonios? La antorcha iluminó parte del corredor. Su corazón golpeó una vez con fuerza. Una silueta emergió, bañada en sombras y luz anaranjada. Lenta, majestuosa. Como si el mundo mismo tuviera que abrirse para darle paso. Goku entrecerró los ojos. No podía ver su rostro. La luz no llegaba a revelar nada más que los contornos de un manto largo, un brazo rígido, y un bastón de 3 puntas que golpeaba el suelo al caminar. Tac. 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 Se detuvo a unos pocos metros. El aire cambió. El frío se hizo más denso. La presión, palpable. No es el Anbu, pensó Goku. No es nadie que haya visto antes. Pero algo dentro de él le gritaba que esa presencia, esa sombra, era importante. Y no traía buenas intenciones. Nada buenas. Goku tragó saliva, con la poca fuerza que le quedaba. Quien seas, ya es tarde para asustarme. El silencio le respondió. La silueta se mantuvo inmóvil, observando. El eco de las gotas siguió cayendo. Y el momento se alargó como un abismo entre respiraciones. La figura sombría avanzó con paso firme, y Goku sintió como el aire en la celda se volvía más pesado con cada paso que daba. La antorcha fue colocada en una hendidura de la pared tras él, proyectando una luz oscilante que no alcanzaba a iluminar del todo su rostro. Solo una sombra, envuelta en un aura de autoridad absoluta. Goku apenas pudo levantar la vista, pero cuando vio que el hombre soltaba su bastón y chasqueaba los dedos, supo que venía el infierno. Y no se equivocó. Un rugido desgarrador le arrancó el alma. El dolor volvió con toda su furia, como si miles de agujas se clavaran en su cerebro, en sus huesos, en su alma. Gritó con cada fibra de su ser. Su espalda se arqueó, sus cadenas tintinearon frenéticamente, y aún así, nadie vino a socorrerlo. Porque ese hombre no lo hacía para obtener algo. Lo hacía para recordar quién tenía el control. Cuando el tormento terminó, su cuerpo cayó como un trapo mojado. Su cabeza colgaba, y el sonido de su respiración agónica llenó la celda. Entonces, el silencio se quebró. Tac. Tac. El hombre cruzó el umbral de la celda y se adentró sin prisa, como quien inspecciona una propiedad recién adquirida. Goku sintió el crujir de las hojas secas bajo las botas del hombre, la rigidez en su andar, y un aura de frialdad que helaba incluso más que la piedra de las paredes. ¿Quién eres en realidad, mocoso?, dijo la figura, su voz áspera, fría, sin emoción. Sigues vivo a pesar de todo. Resistes como nadie lo haría, me fascina. El hombre dio otro paso, colocándose justo frente a Goku, quien apenas podía levantar la vista, con la frente sudada y los ojos inyectados en sangre. Te convertirás en una herramienta excelente. Una pieza invaluable para mis planes. Una herramienta. Goku murmuró, escupiendo al suelo con un dejo de rabia mal contenida. Maldito Danzo, así que eres tú. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente dio un paso al costado, dejando que la luz de la antorcha lo iluminara por fin. Goku alzó la vista. Lo primero que notó fue el brazo blanco. Perfecto. Artificial. Antinatural. Su mirada se clavó en él por un segundo, intentando comprender, pero Danzo no dio explicaciones. No necesitaba darlas. Te lo advertí aquella vez, ¿recuerdas?, dijo Danzo con calma. Te ofrecí un lugar. Una salida. Pudiste haber caminado junto a mí. Su tono bajó, como una serpiente deslizándose entre palabras. Pero elegiste el camino difícil. Elegiste desobedecer. Rebelarte. Tomar decisiones por tu cuenta. Goku apretó los dientes, pero no dijo nada.
Danzo se acercó un poco más, agachándose a su nivel. ¿Y qué ganaste, mocoso? ¿Orgullo? ¿Libertad? ¿Satisfacción? Sonrió con malicia. Mírate. Encadenado. Inútil. Sin nombre. Sin aliados. Nadie ha venido por ti. Ni lo harán. Pero yo sí. ¿Por qué crees que sigo aquí? Se levantó y volvió sobre sus pasos. No necesitas decirme nada. Aún. Solo recuerda esto. Soy tu única salida. Tomó el bastón, se giró una vez más y añadió en un tono siniestro. Piensa. Tienes tiempo, pero no demasiado. Algún día, alguien tocará a tu puerta, y querrás estar del lado correcto cuando eso pase. Y con eso, salió de la celda dejando solo la tenue luz de la antorcha danzando sobre las paredes. Goku no respondió. No maldijo. No escupió. Solo dejó caer la cabeza de nuevo, sus ojos fijos en el suelo húmedo, su mente girando como una tormenta silenciosa. Porque ahora sabía dos cosas con certeza. 1. Danzo lo quería con vida. 2. El precio sería su alma. Goku se refugió en sus pensamientos, como única defensa ante la oscuridad y el frío que lo envolvían como una segunda piel. La antorcha se apagó lentamente, como una señal de que el tiempo no existía en ese lugar. Solo su mente permanecía encendida, tambaleando entre recuerdos y delirios. Pensó en su abuelo, en las enseñanzas, en el báculo, en las historias. Pensó en Kushina, en su promesa de protegerla. Una promesa que en esas circunstancias parecía una burla del destino. No tenía fuerzas para escapar. No tenía medios. No tenía aliados. Solo le quedaba una salida. No supo cuánto tiempo pasó, días, horas, semanas, era irrelevante. Pero cuando los pasos se acercaron y la antorcha volvió a brillar en la oscuridad, Goku no se movió ni un centímetro. Sus ojos opacos y vacíos se encontraron con la sombra de Danzo. No hubo palabras. Solo una mirada. Una decisión. Danzo asintió lentamente, como si hubiera estado esperando justo eso. Hizo una única señal con la mano y dos Zanbu aparecieron detrás de él. Sin palabras, sin emoción, destruyeron las cadenas que lo ataban a la pared. Pero los grilletes en sus muñecas, tobillos y cola permanecieron. Goku cayó al suelo como un cadáver, su cuerpo golpeó con un sonido seco contra la piedra. No hubo quejas. No hubo movimientos. Estaba demasiado débil para fingir fortaleza. Los Zanbu lo sujetaron de los hombros y lo arrastraron fuera de la celda. Los pasillos parecían eternos. Fríos. Sordos. Solo los pasos resonaban. Goku no decía nada. No necesitaba. Su mirada era un reflejo muerto de lo que alguna vez fue. Y entonces. El sol. Un haz de luz golpeó su rostro con brutalidad. Sus ojos ardieron, como si estuvieran siendo quemados vivos. Llevaba tanto tiempo en la oscuridad que ver el mundo otra vez era un castigo más. Se quejó levemente, cerrando los ojos con fuerza. Todo era blanco y borroso. Apenas podía distinguir formas, pero sintió claramente la presencia de varios hombres frente a él. Sus sentidos aún no se adaptaban del todo, pero sabía que eran Zanbu. Danzo se detuvo a su lado. Goku aún estaba en el suelo. Apenas consciente. Y entonces escuchó su voz. Si quieres ver un amanecer, tendrás que sobrevivir. Sin más, se alejó. Sus pasos se fueron desvaneciendo, mientras Goku era dejado como basura sobre la tierra. Un segundo después, el suelo tembló. Uno de los Zanbu apareció en un parpadeo frente a él y le propinó una patada directa al estómago. Goku apenas pudo encorvarse. Otro lo siguió por el flanco derecho, dándole un codazo al rostro. Goku rodó en el suelo, su cuerpo sin capacidad de respuesta, cubriéndose solo con instintos. El tercero le lanzó una ráfaga de golpes directos al torso. Costillas agrietadas. Sangre en la boca. El cuarto lo levantó del suelo solo para que el quinto lo tomara por la cintura y lo arrojara con fuerza contra un muro de piedra. El impacto retumbó como un trueno en la arena. Goku cayó de espaldas, el aire escapando de sus pulmones. Todo había sido rápido. Implacable. Eficiente.
sin palabras, sin piedad. Danzo, desde una plataforma oculta entre las sombras del coliseo subterráneo, observaba en silencio. Un leve movimiento de cabeza. Nada más. Pero sus ojos, fríos y calculadores, no pestañeaban. Medía cada reacción, cada segundo de dolor, cada respiro forzado. Y aunque sus labios estaban sellados, su mente ya comenzaba a maquinar. No está listo. Pero aún no está roto. Eso es lo más valioso. Goku se apoyó en la pared con ambas manos, jadeando pesadamente. El peso de las cadenas en sus extremidades le recordaba que seguía siendo un prisionero, pero también que estaba vivo. Su cuerpo temblaba. Sus piernas eran inestables. Sus ojos aún ardían como si fueran a fundirse. Pero su voluntad, esa aún ardía como una llama indomable. Céntrate, respira, sobrevive. Cerró los ojos. Ya no necesitaba ver. Sentir era suficiente. Expulsó el aire por la nariz con fuerza, y comenzó a controlar su respiración, tensando y soltando sus músculos. Las articulaciones dolían, los huesos crujían, pero la sangre comenzaba a fluir nuevamente, y el instinto se despertaba con cada latido de su corazón. No importa cuántas veces caiga, mientras me ponga de pie una más. El primer ambú apareció por su flanco derecho, una patada descendente como un látigo. Goku se agachó de golpe, aún tambaleante, pero lo suficiente para esquivar. Sintió la ráfaga de un puño venir por su izquierda. Levantó ambos antebrazos y se protegió. El impacto fue brutal, pero sus brazos resistieron. Otro llegó por detrás. Goku giró con el cuerpo torpe, bloqueando con el hombro y resbalando hacia un lado. Son rápidos. Coordinados. Pero no son ambú, no de verdad. Los movimientos son buenos, pero no letales. Entonces lo supo. Esto era una prueba. Una ejecución encubierta. Vamos. El cuarto atacante apareció por el frente. Goku dejó que su cuerpo cayera hacia atrás y, con un rugido contenido, sujetó el brazo del ambú con ambas manos. Usó su propio peso, girando el torso y encajando su hombro bajo el del enemigo. Un crujido seco. El grito del ninja llenó el aire. Sin soltarlo, lo lanzó contra los otros dos que venían directo hacia él. Los tres cuerpos colapsaron. Pero no tenía tiempo. Sintió una presión por su flanco izquierdo, apenas a medio paso. Agachado aún, clavó las manos en la tierra polvorienta y levantó un puñado con ambas manos. Esperó. Esperó. Y justo cuando la presencia se lanzó sobre él, SSSSH. La tierra voló a la cara del ambú. La máscara lo protegía parcialmente, pero los ojos quedaron ciegos. Ese segundo bastó. Goku giró con todo el poder que podía reunir en su estado actual y lanzó un puñetazo directo a la mandíbula. Un crujido. Máscara rota. Cuerpo volando. Otro intentó interceptarlo desde el aire. Goku usó su pierna como eje, giró sobre su talón y con una precisión quirúrgica lanzó una patada giratoria que conectó con la sien del atacante. Crack. El ambú cayó como una roca, la máscara estallando en pedazos. Inconsciente. Silencio. Solo el sonido de su propia respiración. Goku, aún encorvado, apretó los puños. El temblor en sus músculos ahora era diferente. Ya no era debilidad. Era furia contenida. Voluntad latente. Así que esto querías, Danzo, saber si el monstruo seguía vivo. Se giró hacia la sombra, donde sabía que ese hombre debía estar observando. No dijo nada. Solo alzó la mirada, ensangrentado, encadenado, y aún así. De pie. Danzo observaba desde las sombras, el rostro tan impasible como siempre, pero una ligera curvatura en la comisura de sus labios delataba su satisfacción. Ese mocoso, incluso hecho polvo, hambriento, encadenado y tras un año de confinamiento mental y físico, sigue siendo letal. Exactamente lo que necesito. Hizo una seña sutil con dos dedos. Dos ambú al instante emergieron del límite del claro, cargaron el cuerpo tambaleante de Goku con eficiencia y se lo llevaron en silencio, rumbo a una habitación sellada y oculta dentro de las instalaciones de raíz. Solo le permitirían descansar lo mínimo necesario.
lo justo para no morir, y seguir siendo útil. Danzo, por su parte, abandonó la instalación en silencio, cubierto por un manto oscuro, y se adentró en los pasillos subterráneos que lo llevarían directo a los callejones laterales de Konoha. Al salir al aire libre, la luz del sol lo recibió con una intensidad casi molesta. El día era despejado, la villa brillaba con vitalidad y actividad, como si nada hubiera pasado. Hipócritas, pensó mientras caminaba a paso firme entre los edificios de piedra y madera. Era difícil de creer que ya había pasado más de un año desde la destrucción total del pueblo fortaleza en las fronteras del País del Fuego. El escándalo fue mayúsculo. Rumores hablaban de técnicas prohibidas, demonios, incluso bestias míticas. Pero no hubo un solo testigo. No quedó una sola estructura en pie. No sobrevivió ningún documento, ni nombre que vinculara al pueblo con nadie. Solo cenizas, y una leyenda más. Danzo se encargó de eso. Incluso la desaparición del niño que ahora guardaba en sus instalaciones fue cuidadosamente encubierta. Un ambú suyo, entrenado por años en imitación, asumió el papel del mocoso. Aparecía en los callejones oscuros, en los techos al atardecer, incluso en algunos mercados, siempre desde lejos, siempre en silencio, para que cualquier testigo pudiera decir: «Ah, ese niño extraño, sí, lo vi por ahí». Mientras caminaba por una de las calles secundarias, su único ojo funcional se desvió hacia la derecha. Un callejón sombrío. Allí, como si el destino se burlara de él, vio la silueta de un niño de cabello en forma de palmera caminando con tranquilidad, con las manos en los bolsillos, oculto entre las sombras. El impostor. Danzo lo ignoró. Siguió su camino. Todo tiene su función. Y esa es la suya. Ser una sombra, para cubrir la verdadera amenaza. Pasó junto a la Academia Ninja, donde un bullicio juvenil rompía con el ambiente solemne de la aldea. Ya pronto sería la graduación de la nueva generación de shinobi. Herederos de clanes, futuros prodigios, y por supuesto, Kusina Uzumaki. Los labios de Danzo se apretaron por un momento. Tan ruidosa como prometedora. Pero su linaje, ese chakra, podría moldearla. O controlarla. Pero eso vendría después. Por ahora, giró en dirección a la torre del Hokage. Tenía una reunión con Hiruzen. Y Danzo, siempre juega el siguiente movimiento antes de que los demás entiendan el tablero. Los escalones de piedra de la torre del Hokage crujían bajo los pasos lentos y pesados de Danzo Shimura. Subía con calma, sin apuro alguno, porque ya conocía de antemano el tema que se discutiría. Su mente, siempre 2 pasos adelante, ya había elaborado 3 posibles respuestas, 2 contraargumentos y una coartada sólida. Niños desaparecidos, una tragedia, sin duda. Y también, una gran oportunidad. Cuando abrió las puertas del salón de reuniones, todas las miradas se dirigieron a él. Era el último en llegar, pero su rostro permaneció tan impasible como siempre. Los líderes civiles lo miraron con respeto forzado, los líderes de clanes con una mezcla de irritación y desconfianza. Koharu y Omura apenas disimularon la molestia en sus rostros. Hiruzen, con su mirada cansada y sus manos entrelazadas sobre el escritorio, lo saludó con un breve asentimiento. Danzo no dijo nada. Solo caminó hasta su sitio a la izquierda del Hokage, se sentó con la espalda recta, y entrecerró su único ojo mientras escuchaba el inicio de la sesión. Hiruzen no se anduvo con rodeos. Ya todos conocen los reportes, dijo, dejando escapar una bocanada de humo de su pipa. En los últimos 10 meses, niños han estado desapareciendo en distintos puntos del País del Fuego. Algunos huérfanos, otros arrebatados de sus propios hogares, desde recién nacidos hasta los 2 años. No hay rastros, no hay testigos. Y pese a los esfuerzos de Jiraiya y nuestras unidades especiales, no hemos obtenido resultados. Lo más inquietante, es que en Konoha aún no ha ocurrido. Pero es solo cuestión de tiempo. El silencio que siguió fue tan pesado como el plomo. Entonces, uno de los líderes civiles habló, exigiendo medidas urgentes para proteger los sectores más vulnerables. Luego, otro propuso implementar un sistema de toque de queda.
Los líderes de clanes comenzaron a discutir estrategias, turnos de vigilancia, incluso protecciones específicas para los herederos. El líder del clan Uchiha frunció el ceño con dureza y habló con voz firme. No se trata solo de vigilar nuestras casas. Esto es un ataque directo a la seguridad nacional. Si Konoha pierde su autoridad sobre sus propias fronteras, ¿cómo esperan que el resto del país nos respete? La policía militar debe asumir control total del patrullaje dentro de la aldea y reforzar su presencia en las salidas y entradas. No necesitamos ayuda externa. Esa última frase fue recibida con murmullos tensos por parte de los demás líderes, especialmente del clan Hyuga, que estaba dispuesto a colaborar. Se generó una breve discusión sobre cooperación entre clanes, hasta que una voz cortó el aire con la precisión de una cuchilla. No necesitan ayuda, dijo Danzo, con su tono seco y autoritario. Todas las miradas se volvieron hacia él de inmediato. La policía militar fue creada por Tobirama-sama con un propósito muy claro. Ustedes, los Uchiha, tienen el deber de cumplirlo sin diluir su responsabilidad. El silencio fue absoluto. Incluso Hiruzen se quedó unos segundos observándolo con el ceño ligeramente fruncido. Danzo se puso de pie. Su mirada recorrió la sala lentamente, deteniéndose por un instante en cada uno de los presentes. Luego habló una vez más, sin levantar la voz. No debemos olvidar nuestras raíces, ni las funciones que nos fueron encomendadas. Que cada quien cumpla con su deber. Y sin agregar nada más, giró sobre sus talones y se retiró, dejando atrás una sala de reuniones en completo mutismo. Mientras descendía las escaleras en dirección a los callejones más oscuros de la aldea, su mente ya había dejado atrás la reunión. Niños desaparecidos, repasó las cifras. Las ubicaciones. Las edades. Los tiempos entre cada desaparición. Todo encajaba. Y eso era lo que más lo inquietaba, o lo emocionaba. El proyecto avanza bien. Orochimaru tiene sus métodos, y yo tengo mi visión. Pronto, los frutos serán visibles. Y cuando eso suceda, no habrá Hokage que pueda detener lo que estoy construyendo. Pasó junto a un grupo de niños jugando sin siquiera mirarlos. Su mente ya estaba lejos, en túneles oscuros, en laboratorios escondidos bajo montañas, en células, en líneas de sangre. Y en un niño con una cola, que en silencio ya se estaba forjando como un arma perfecta. Fin del capítulo.